ley superior de un Estado es la Constitución. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución regula todos aquellos derechos y deberes, tanto de los gobernantes como de los gobernadores, ¿verdad? También tiene límites, también tienen libertades, ¿verdad? Por eso es que deviene de la palabra constitucionalismo al sistema político, ¿verdad? ¿De qué? De una ley, de su ley propia, que es la ley superior de un Estado. ¿Estamos a ver? Apaguemos el micrófono, por favor, compañero. Si usted está en reunión, qué bueno, pero respetemos a los demás. La noción del constitucionalismo va a aludir a la ideología que va a impulsar la organización política y social. Nosotros cuando entremos a ver el tema de la estructura de la Constitución, vamos a ver cómo se estructura la Constitución. ¿En qué parte? ¿Alguien me quiere hacer una pregunta? ¿No? Bueno. Vamos a ver las partes en que se divide nuestra Constitución y en una de esas partes vamos a encontrar esa organización política y social que nosotros como país tenemos. Por eso es que dice, ¿verdad?, que esa ley superior de un Estado, que es nuestra Constitución, va a establecer límites, libertades, obligaciones y derechos a los gobernados como a los gobernantes, o a los ciudadanos y a los gobernantes. Los ciudadanos somos todos nosotros, ¿verdad?, que estamos regidos bajo los tres poderes del Estado, así como a otras instituciones que apoyan el sistema de gobierno. Entonces, se le va a denominar constitucionalismo a todo aquel sistema político que se basa en el imperio de la Constitución, a lo que conocemos como la ley superior de un Estado, que establece límites, libertades, obligaciones y derechos a los ciudadanos y a los gobernantes. De acuerdo al constitucionalismo, la autoridad de un gobierno va a proceder conforme a la Constitución. Ningún presidente, ningún vicepresidente es superior a la Constitución. Ninguno de los tres presidentes de los tres poderes es superior a la Constitución. Todos se tienen que regir a los derechos y a las obligaciones que la propia Constitución les da a esos gobernantes, a esos tres poderes del Estado, a esas otras instituciones que coayudan al desarrollo de nuestro país. Por otra parte, todas las leyes que regulan la convivencia en sociedad deben fundamentarse en dicha Constitución, que se encarga de articular el conjunto de normas. Es lo que estábamos hablando la semana pasada cuando les dije, o cuando estábamos viendo las fuentes de la ley, ¿verdad? Y una de ellas estábamos viendo que la Constitución, de la propia Constitución, emanan varias leyes, ¿verdad?, que ustedes me mencionaron cuáles serán esas leyes. Quiero volver a preguntar y que me indique, ya no los que me contestaron la semana pasada, ya no, sino otros que me contesten cuáles son esas leyes que emanan de la propia Constitución. Ya sabemos
que son las que han sido creadas también por la Asamblea Nacional Constituyente. Pero yo quiero que me indiquen cuáles son los nombres de esas leyes que emanaron de la Constitución. Licenciada, la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, la ley electoral y de partidos políticos, la ley de emisión de pensamiento y la ley de orden público. Excelente, muy bien, así es, ¿verdad? Esas son las leyes que emanan de la Constitución, o sea que siempre van a tener un carácter constitucional, ¿verdad? Y las demás leyes de carácter ordinario también tienen que estar en armonía, estar en sintonía con la Constitución. Es lo que hablamos también el lunes de esta semana, cuando vimos que si una ley se crea y es contraria a lo que establece nuestra propia Constitución, que es la ley suprema, entonces inmediatamente no podría tener vigencia, no podría llegar a tener vida jurídica. Entonces, allí, nuestra propia Constitución nos da 3 mecanismos o 3 garantías. Esas garantías o esos mecanismos, uno de ellos es la inconstitucionalidad. Si es creada una ley que contraría la Constitución, inmediatamente podemos presentar una inconstitucionalidad contra esa ley que fue creada y que es contraria a la Constitución, ¿verdad? Porque por eso es el constitucionalismo. Porque toda ley que vaya a ser creada tiene que estar apegada a la Constitución. Puede decirse que el constitucionalismo cree en la libertad y en la soberanía de los ciudadanos. Para que las personas puedan gozar de autonomía y convivir en armonía, se necesita un gobierno que cumpla con sus funciones en el marco de la ley. En este contexto, la ley suprema es la Constitución, que es un documento que puede ser contradicho, que no puede ser contradicho por ninguna normativa y cuyos principios deben ser respetados. Nuestra Constitución establece lo que es la soberanía. Eso lo vamos a ver cuando miremos la teoría de la Constitución. La soberanía, les voy a adelantar un poquito, va a radicar sobre nosotros, sobre el pueblo de Guatemala. Pero como nosotros no vamos a tener los medios idóneos para poder dirigir nosotros el país, esa soberanía se la vamos a delegar a los 3 poderes del Estado, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Ellos, como si van a tener por mandato legal, en este caso la propia Constitución, les da las funciones que cada uno de esos 3 poderes del Estado tienen que ejercer. Allí es donde ellos van a ejercer esa soberanía que nosotros como pueblo se lo estamos delegando. ¿Cómo se las vamos a delegar nosotros? A medio de voto que... Soy yo, no se escucha. Por favor, apaguemos el micrófono. Compañera Ingrid, apaga el micrófono, por favor.
Por favor, necesito que todos tengan el micrófono apagado. Asegúrense que lo tengan apagado, por favor, porque si no interrumpimos la clase. Entonces, como les estaba diciendo, ¿verdad? Nosotros esa soberanía la ejercemos o se la delegamos a estos tres poderes del Estado por medio de ¿qué? De nuestro voto, que es universal y secreto. ¿Verdad? Es lo que nosotros vamos a hacer en este año, que es el año electoral. ¿Cuándo va a ser? Tiene que ser con las reformas que sufrió la ley electoral y de partidos políticos. Va a ser en junio, la primera vuelta. Entonces, nosotros en ese momento vamos a elegir a los dos poderes, al legislativo y al judicial. ¿Por qué no al judicial? Porque los magistrados de las salas de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones son elegidos a través de una comisión, ¿verdad? Esta comisión tiene varios delegados. Solo les estoy dando una pequeña introducción porque ya cuando miremos ese tema ya lo vamos a ver a profundidad. Pero para eso se los digo para que me entiendan cuando hablamos de que el constitucionalismo cree en la libertad y en la soberanía de los ciudadanos. Nosotros tenemos libertad de escoger o de hacer lo que la ley nos va a permitir. Nosotros tenemos la libertad de ir a bailar, de ir a comer, de ir a pasear, de ir a comprar lo que la ley nos permite, ¿verdad? Lo que la ley no nos permite, en eso no vamos a tener libertad. Por ejemplo, la ley nos prohíbe matar, robar, secuestrar, violar, ¿verdad? Andar con drogas. La ley nos prohíbe eso. Entonces, en eso no vamos a tener la libertad, pero sí lo vamos a tener en otros aspectos. Por eso es que se dice que el constitucionalismo sí cree en la libertad y en la soberanía de los ciudadanos. Y esa soberanía nosotros como pueblos o como ciudadanos la tenemos. Pero como no tenemos el poder para poder ejercerla, la vamos a delegar mejor, como nuestra propia constitución nos lo establece, a ejercerla a través de los tres poderes del Estado. ¿Ah? Continuemos. Vamos a ver que el constitucionalismo también tiene antecedentes. También tuvo una antigüedad, también tuvo una edad media y también tiene una edad contemporánea, ¿verdad? Primero, miremos la etapa de la antigüedad. ¿A qué se refiere con esta etapa de antigüedad? Pues aquí va a predominar la idea de que el Estado, fin sobre el individuo medio, o bien no existía una libertad política alguna. En la edad antigua, sí había como que un hermetismo que no dejaba tener ciertas libertades, que no dejaba que los ciudadanos se pudieran expresar, que pudieran actuar. Era como que más egoísta. Como las monarquías teocráticas absolutas de Oriente, Persia y Egipto. O bien había una libertad política, el individuo hallaba en una virtud de esclavitud civil, ¿verdad? Ustedes se acuerdan cuando vieron derecho romano que había mucha esclavitud, muchos esclavos, ¿verdad? A merced de los reyes, a merced de los que tenían la máxima autoridad. ¿Alguien se recuerda que en derecho romano miraron cómo eran juzgados las personas? ¿Quién me puede decir cómo eran juzgados las personas en el derecho romano?
Sí, dime. Yo creo que era por el pater familia, si no estoy mal. Ajá, sí. Ay, vamos por ahí, sí. Digamos, nosotros sabemos que el pater familia, o sea, el patriarcado, siempre ha reinado y creo que todavía reina esa forma de que el hombre es el que tiene que mandar y es el único, ¿verdad? Pero la forma en que se juzgaba a las personas en derecho romano, no sé si se acuerdan que era que las llevaban al centro de la ciudad y eran juzgados delante de toda la gente. O sea, en algún momento no tenían aquello de tener un juicio privado como lo tenemos ahora nosotros, ¿verdad? Que solo es entre el juez y las partes, aunque en derecho penal sí es público, las audiencias son públicas. Cuando, no sé si hay algún catedrático de ustedes que les vaya a dar penal o procesal penal, los mande a ver alguna audiencia. Ustedes pueden llegar a la torre de tribunales y entrar a las audiencias penales, porque esas sí son públicas. A cambio, en el derecho civil, en el derecho laboral, esas sí son más privadas. Ahí sí solo entra el juez con las partes. Entonces, en el derecho romano no era así. Al principio eran juzgados delante de todo el conglomerado. Eran juzgados y muchas veces hasta golpeados, dependiendo del castigo o la sentencia que les dieran. Así eran los castigos, o por ejemplo, les pegaban ahí, ¿verdad? En público, o los amarraban ahí. Entonces, más o menos así era en la antigüedad, ¿verdad? Con el constitucionalismo. O sea, había una libertad política, pero solo para los que estaban gobernando. Los esclavos no tenían derecho ni voz ni voto. Esto último se ve claramente en Grecia, donde los intereses de los individuos se comparan con los del Estado. Aristóteles era muy claro y sostenía que la felicidad del individuo es la misma que la del Estado. O sea, para Aristóteles, en la Edad Antigua, para él era que la felicidad que tenían que tener los individuos era la misma que tenía que tener las autoridades. O sea, para él no tenía que haber distinción, para él tenía que haber la igualdad. Si el presidente era feliz, también lo tenían que hacer los ciudadanos. Si el presidente tenía tal cosa, los ciudadanos también lo tenían que tener. Para Aristóteles, lo primordial que él tenía era que la felicidad del individuo tenía que ser también igual a la del Estado. Continuemos. El pensamiento romano, a diferencia del griego, considera al Estado y al individuo como entidades separadas y distintas, y la existencia del Estado encuentra su justificación en la protección de los derechos individuales. Miren acá el pensamiento romano. Era muy diferente al que acabamos de ver en griego o en Grecia, ¿verdad? Acá el pensamiento romano sobre el constitucionalismo era que consideraban al Estado y al individuo como entidades separadas y distintas. La existencia del Estado encuentra su justificación en la protección de los derechos individuales. Acá ya miramos entonces un poco más que ya en Roma, ya lo que querían era proteger esos derechos de los individuos. Ya querían no solo que el Estado tuviera todo el derecho, ¿verdad? Que decidiera como ellos quisieran sobre los esclavos, sobre los ciudadanos. Acá en el pensamiento romano
Ya lo que querían era proteger esos derechos de esos individuos. También en la Edad Antigua encontramos el cristianismo. Acá el cristianismo va a completar las ideas de los estoicos y separa netamente, o sea, al menos en el plano teórico, la esfera temporal de la espiritualidad mediante la conocida frase evangélica. O sea, acá el cristianismo en la edad antigua ya surgió, ¿verdad? ¿Y cómo surgió el cristianismo? ¿Verdad? Con la frase que muchos conocemos que dice, dad al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. ¿Quién me puede decir qué significa para ustedes esta frase? Dar al César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Dime. Si no estoy mal, cuando esto surgió fue cuando los fariseos querían tentar a Jesús para que él errara. Entonces él sabiamente contesta esto: dividir lo que es del Estado, o sea, lo civil, lo político, y lo espiritual por otro lado. Entonces él contesta esto: lo que hay que cumplir con el Estado, cumplir con en ese tiempo con el César, hay que darlo. Y lo que había que cumplir con Dios espiritualmente, había que darlo. Es desde el punto de vista bíblico, religioso, ¿verdad? Mi interpretación a esto es, lo que yo pienso esto es, ok, dale a la iglesia lo que tienes que cumplir acá y dale al Estado lo que tienes que cumplir allá. Y no complicarlo, o sea, no juntarlo, ¿verdad? Gracias, muy amable. Dime, chica, la que me estaba hablando, por favor. Era separar la iglesia del Estado, porque son cosas totalmente diferentes. No incluir lo que es la iglesia y todo eso con lo que es legal, porque la ley es ley, ¿verdad? Por mucho que a veces muchos tengamos otras creencias, pues la ley es ley. Entonces esto es, también se basa en lo que es el dinero, impuestos y todo esto. También lo miraban de esta manera. Gracias, muy amable. ¿Quién más me quería decir algo? Nadie más. Bueno, como acá miramos, ¿verdad? El cristianismo ya surgió en la Edad Media, en la Edad Antigua. Lo que quería dar a entender con esto, ¿verdad? Que es dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios, es que no podemos mezclar el dinero con las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces acá, ¿verdad? Lo que querían decir que la Constitución se tenía que basar no solamente en las cosas, llamémoslas así, en las cosas impuras, ¿verdad? Sino que también tenía que basarse en lo primordial que es Dios, ¿verdad? O sea, todo lo que se haga o todo lo que tendría que hacer las autoridades era basado en Dios, ¿verdad? O sea, no alabar a venir y alabar el dinero, decir, ay, el dinero es la felicidad, el dinero, no. ¿Ah? Y después venir e ir a la iglesia y decir, yo confieso ante Dios todos mis pecados, ¿verdad? Ya antes, haber nosotros, digamos, en este caso, haber robado o haber desviado cierta cantidad de dinero para mis cuentas, ¿verdad? Esto es lo que querían decir acá, dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Continuemos. También miramos la Edad Media. En este periodo histórico se da dentro del siglo V al siglo XIV. Esta Edad Media se caracterizó por la
atomización del poder político y una división social testamental, pero sobre todo por la falta de libertad individual. Erich Fromm, en El miedo de la libertad, indica: lo que caracteriza a la sociedad medieval en encontrarse con la moderna es la falta de libertad individual. Todos, durante el periodo más primitivo, se hallaban encadenados a una determinada función dentro del orden social. Un hombre tenía muy pocas posibilidades de pasar de una clase a otra, y no menores dificultades tenía para hacerlo desde el punto de vista geográfico, de una ciudad a otra o de un país a otro. O sea que acá en la Edad Media, lo que más miraban los gobernantes era que sus gobernados o sus ciudadanos no pudieran superarse. Yo no sé si ustedes en algún momento oyeron una entrevista que le hicieron a Manuel López Obrador, el presidente de México, que él en un momento de esa entrevista, bueno, no fue ni entrevista, sino fue un discurso que él estaba dando, dijo que a él no le interesaba, no era de su ideología, que los pobres salieran de esa pobreza. Porque si él lograba que ellos salieran de esa pobreza, para él era como que se le iban a subliminar, ya no los iba a poder controlar, ya no iba a poder ejercer ese poder sobre ellos, porque si se superaban, iban a saber, por ejemplo, los métodos legales para poder actuar en contra de él o de su gente, ¿verdad? Así lo dijo él claramente, no con esas palabras, no con otras, pero eso dio a entender que a él no le interesaba sacar de la pobreza a los ciudadanos, ¿verdad? De allá de México. Algo así era la Edad Media, que a ellos no les interesaba que tuvieran una libertad individual, a ellos no les interesaba que ellos se superaran, a ellos no querían que no se fueran a otro país a superar o a otra ciudad, ¿verdad? Eso era lo que el constitucionalismo tenía en esa Edad Media. Con pocas excepciones se veía obligado, ¿verdad? O sea, los ciudadanos a permanecer en un lugar de su nacimiento, porque no les daban la oportunidad para emigrar a otro país o incluso a otro departamento, a otra ciudad dentro del país, no. Frecuentemente no poseían ni la libertad de vestirse como querían, ni comer lo que les gustaba. El artesano debía vender a un cierto precio y el campesino hacer lo propio en un determinado lugar, que era el mercado de la ciudad. O sea, imagínense cómo era en la Edad Media, era peor que en la Edad Antigua. En la Edad Media no los dejaban hacer nada, no los dejaban tener esa libertad de elegir qué vestimenta ponerse. Todos tenían que vestirse igual. Los artesanos no podían vender libremente, no tenían esa libertad de comercio de decidir, yo vendo una casa en tal precio y el otro decir, no, yo la vendo más barata o más cara. No, todos tenían que tener el mismo precio y lo tenían que vender en un solo lugar, que en este caso era el mercado de esa ciudad. No podía ir a venderse como lo miramos nosotros acá, que en cualquier lado se ponen a vender
sus artesanías, sus productos. No, ahí solamente era en el mercado de esa ciudad. Al miembro de un gremio le estaba prohibido revelar todo secreto técnico de producción a cualquiera que no fuera miembro del mismo, y estaba obligado a dejar que sus compañeros del gremio participaran de toda compra ventajosa de materia prima. Imagínense, o sea, hasta en el mismo gremio, si eran panaderos, si eran pintores, si eran herreros, no podían revelarles el secreto o la técnica de cómo hacer cómo construir un edificio, una casa. No podían. O cómo hacer un rico pan, cómo hacer un pastelito, no podían. Ellos revelar el secreto de cómo hacer, de cómo tener esas técnicas, ¿verdad? Que no fueran dentro del mismo grupo o de la misma, en el mismo lugar donde estaban trabajando. No podían, tenían prohibido. Y como dice también, estaba obligado a dejar que sus compañeros del gremio participaran de toda compra ventajosa de materia prima. O sea, tampoco dejaban que ellos adquirieran en otro lugar o en otra ciudad la materia prima para poder hacer el producto. No, tampoco lo podían, nos dejaban hacerlo. O sea, en la Edad Media estaba más difícil que surgiera ese constitucionalismo, que la Constitución prevaleciera, que esas libertades que se tiene o que nosotros tenemos en nuestra Constitución lo tuvieran en esa edad. La Carta Magna, dada en Inglaterra por el rey Juan sin tierra el 15 de junio de 1215, establece la prohibición. Miren acá, dice, la Carta Magna, dada en Inglaterra por el rey Juan sin tierra el 15 de junio de 1215, tenía una prohibición. Salvo casos excepcionales de establecer los tributos sin el consentimiento del Consejo del Reino, otras disposiciones fundamentales estaban en el artículo 48. Nadie podrá ser aprisionado, arrestado, ni desposeído de sus bienes, costumbres y libertades, sino en virtud del juicio de sus pares según la ley del país, que constituye antecedentes del habeas corpus, o sea, de la exhibición personal, y del due process of law, el debido proceso legal, ¿verdad? Esto lo establecía el artículo 18 constitucional. Entonces, miren lo que establecía esta Carta Magna de 1215. Establece la prohibición, salvo casos excepcionales, de establecer tributos sin consentimiento del Consejo del Reino. O sea, ese era un caso de excepción que establecía esta Constitución, ¿verdad? Que los tributos sin el consentimiento del Consejo del Reino, ¿verdad? En determinado momento podían, dependiendo el estado de excepción, el estado de emergencia que se tenía, podían establecer ciertos tributos sin tener ese consentimiento, sin tener esa autorización del Consejo de Reino, salvo casos excepcionales. Si no tenían la prohibición de que cualquier cosa que se iba a invertir, cualquier cosa que se iba a crear, que iba a tener tributos,
todo tenía que pasar por el Consejo del Reino. Pero si había un estado de excepción, una emergencia, entonces en ese momento sí podían tener el crecimiento, los tributos sin ese consentimiento de eso del Consejo de Reinos. Otra de las prohibiciones que establecía esta Constitución de 1215 lo teníamos fundamentado o lo tenían fundamentado en el artículo 48. Nadie podría ser aprisionado, arrestado ni desposeído de sus bienes, costumbres y libertades sin haber tenido un juicio de pares según la ley del país. O sea, no podían ser ni arrestados, ni prisioneros, ni ser despojados de sus bienes, costumbres o libertades sin haber tenido un juicio previo. Es lo que nuestra propia Constitución también establece, ¿verdad? El debido proceso. Nadie puede ser juzgado sin haber sido oído, citado, oído y vencido en juicio, ¿verdad? O sea, todos tenemos que llevar un debido proceso si nos señalan de algún delito que posiblemente hayamos cometido. Nosotros vamos a ser inocentes hasta que no se nos pruebe lo contrario, ¿verdad? Así era ellos lo que establecía este artículo 48. También en España encontramos documentos que son llamados fueros, que operan con limitaciones a las entonces toda poderosa voluntad del monarca. O sea, en España, el que prevalecía ahí, el supremo, eran los monarcas, ¿verdad? Aquí entonces, esos documentos son llamados fueros y estos operaban con ciertas limitaciones, ¿verdad? Y esto lo iba a ejercer el monarca. Los albores del constitucionalismo o el renacimiento de la reforma. Esta es otra de las etapas del constitucionalismo, ¿verdad? Estos que es el renacimiento y la reforma. ¿Cuándo hablamos del renacimiento? Hablamos del renacimiento cuando trae un cambio fundamental en la cosmovisión imperante de un teocentrismo, pasa a un antropocentrismo. Este va a terminar de este modo la infancia de la humanidad. Aquí en el Renacimiento, ¿verdad?, ya no vamos a tener este teocentrismo, o sea, ya no vamos a centrarnos solo en una teoría, no nos vamos a centrar solo en lo que establecía, por ejemplo, el monarca o lo que establecían los reyes supremos, ¿verdad? Aquí ya vamos a pasar a lo que es el hombre, lo que es la humanidad. Ya acá empieza a tomar conciencia de sí mismo. ¿Quién? El hombre, ¿verdad? Aquí ya puede ser un ser pensante. Si la preocupación por la salvación es reemplazada por la mundanidad, ¿verdad? O sea, en el renacentismo ya resurge el hombre como ser pensante, porque ya va a tener esa conciencia de sí, de decir sí o de decir no, de decir yo hago o de decir yo no hago, ¿verdad? En la Reforma fue un vehemente ataque contra la jerarquía eclesiástica. Aquí lo que predominaba era la época. Se niega el principio de autoridad y se exige una amplia libertad de conciencia. El individuo en la Reforma es conceptuado un valor esencial, siendo este último la base o fundamento filosófico del autogobierno.
Ya aquí en la reforma, ¿verdad? Ya el hombre, el individuo ya va a tener más fuerza. Ya si vimos en el Renacimiento, ya va a surgir el hombre como ser pensante, ya va a tener conciencia de sí, de cómo actuar. En la reforma va a tener más peso. Ya vamos a tomar al individuo como un concepto de valor, ya va a tener más valor, ¿sí? Para poder tener la base o fundamento del autogobierno, para poderle poner ciertos límites a los gobernantes. El movimiento reformista, que uniforme en cuanto a la creencia del valor de la libertad humana, se va a distinguir en 4 formas: en el luteranismo, en el calvinismo, en el Agreement of the People o el Instrument of Governance, la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. A continuación veremos cada uno de estas 4 formas o 4 movimientos reformistas. Miremos el primero, que era el luteranismo. Aquí lo esencial y lo primordial era el individualista, para que no haya fuerza alguna que pueda ejercer conciencia sobre la mente humana. Ni el obispo, ni el papa, ni ningún otro hombre tienen el derecho de imponer ni una sola sílaba de la ley a un cristiano sin su consentimiento, y quien lo hiciera lo hará siguiendo el espíritu de la tiranía. Esta frase la dijo Lutero en su obra La libertad del hombre cristiano. Para el luteranismo, lo que prevalecía era el cristianismo, ¿verdad? Por eso es que él dice: ni el obispo, ni el papa, ni ningún otro hombre tenía el derecho de imponerle ni una sola sílaba a la ley del cristianismo. ¿Ustedes qué ley creen que era la suprema en el cristianismo? ¿La Biblia? Excelente. La Biblia. Excelente, muy bien. La Biblia, ¿verdad? Para el cristianismo, la ley suprema era la Biblia. O sea, por eso decían: ni el obispo, ni el papa, ni ninguna otra persona, ningún otro hombre, nadie podía cambiarle ni una sola sílaba a la ley, ¿verdad? Y en este caso era la Biblia. Nadie podía cambiar el sentido de lo que decía la Biblia. En el calvinismo podemos ver que su sistema de pensamiento era la creencia en la predestinación. Aquí esto se convirtió en una encendida de la defensa del statu quo, ¿verdad? De lo que era el individuo, a esa defensa que tenía el individuo. Calvino poco valor reconocía a la libertad de conciencia. Constituyó el sistema político promulgando un autoritarismo en la base teocrática. O sea, en el luteranismo, el autor principal era Lutero. En el calvinismo, el autor principal era Calvino, ¿verdad? Y él daba poca creencia o reconocía poco valor a la libertad de conciencia. Y él constituyó el sistema político que promulgó el autoritarismo de base teocrata, ¿verdad? Para él era el autoritarismo, era lo que prevalecía, era lo contrario que
que en el luteranismo, ¿verdad? Que aquí lo que prevalecía era la ley, la Biblia, y nadie podía cambiarla. En el Agreement of the People y el Instrument of Government, ¿verdad? Acá se daba en el año de 1647. Aquí la clave fundamental era la revolución puritana. El Consejo de Guerra de Cromwell y elaboró este documento, Agreement of the People, que era el pacto o acuerdo del pueblo, sin que lo llegara a sancionar. Lo más importante de este documento era que la idea central era limitar al Parlamento, colocándolo como la ley suprema fuera del alcance de los poderes, declarando en forma expresa todos aquellos derechos que ninguna autoridad podía allanar sin delito. O sea, en este instrumento, que era el pacto o acuerdo de gobierno, lo más importante que quería era tener esa idea, ¿verdad?, de poder tener un límite al Parlamento. Ellos le llamaban Parlamento a lo que nosotros le llamamos acá el Congreso, ¿verdad? No el Parlamento centroamericano, que esa es otra figura, ¿verdad?, sino ellos le llamaban Parlamento al Congreso de la República. Y este lo colocaba como una ley suprema fuera del alcance de los poderes, ¿verdad? O sea, este documento, este pacto o acuerdo del pueblo tenía que ser fuera o tenían que dejar afuera a los poderes del Estado, ¿verdad?, declarando en forma expresa los derechos que ninguna autoridad podría allanar sin delito. Es decir, que en este documento, en este pacto o acuerdo del pueblo, quería excluir a los poderes del Estado, como nosotros lo conocemos. A esos poderes, ¿para qué? Para que ellos no pudieran meterse con los derechos de los ciudadanos, con los derechos del pueblo, sin que cometieran delito. Para ellos, si violentaban algún derecho que ya se había quedado establecido en este pacto del pueblo o acuerdo del pueblo, si esos poderes, si esas autoridades violentaban algún derecho, iban a cometer delito. Eso era lo que se pretendía con este documento de 1647. Y por último, la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Lo más importante que tenía o que tuvo esta Revolución Francesa fue esa necesidad de crear una constitución escrita para crearse o para creerse que un pueblo libre, para ser tal, debía tener una ley fundamental que fuera expresión de la voluntad de las naciones. O sea, aquí a la Revolución Francesa lo que pretendía era crearse una constitución, pero que fuera por escrita, no que fuera hablada o no que fuera antiformalista, sino ya una constitución formal donde ya rigiera derechos, donde ya rigieran deberes, ¿verdad? Y si ustedes miran acá, no está hablando solo de una constitución de un determinado país, sino lo está hablando de todas aquellas, porque todos los países tienen una ley suprema, tienen una constitución, ¿verdad?
¿Para qué querían crear en la Revolución Francesa esta Constitución y que fuera por escrita? Para que fuera una ley fundamental y para que en la misma se expresara la voluntad de la nación. Uno de los aspectos o disposiciones más importantes de esta Constitución o de esta Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano era que el objeto de toda asociación política es la conservación de los derechos del hombre. O sea, todos aquellos partidos políticos, llamémoslo como lo conocemos nosotros acá, todos aquellos partidos políticos o todas aquellas asociaciones tenían que velar por la conservación de los derechos del hombre. No podían velar solo por sus propios intereses, sino tenían que velar por la conservación de esos derechos. Otra de las disposiciones importantes era la libertad. Consiste en hacer todo lo que no perjudique a otro, como lo que conocemos acá, ¿verdad? Nosotros podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíbe. En este caso, lo que decían era que esa libertad que les dejaban a los individuos o a la población no podían perjudicar a otro. Un tercero era los límites de la libertad solo pueden provenir de la ley. O sea, los límites que le iban a poner a los ciudadanos tenían que provenir de la Constitución que hubiera sido creada. Tenían que tener también un debido proceso legal. Tenían que tener la libertad de expresión y de conciencia. Si ustedes se dan cuenta, estos dos últimos, al igual que todos, pues todas estas disposiciones anteriores, pero la 4 y la 5, lo tenemos reflejada nosotros en nuestra Constitución. Tenemos el derecho de la libertad de expresión y una ley propia, ¿verdad?, que habla sobre la libertad de expresión y que es una ley de carácter constitucional, la libre emisión del pensamiento. Y también nos establece nuestra Constitución un debido proceso. Esas son entonces las 4 o las 5 disposiciones más importantes que tenía esa Constitución que fue creada en la Revolución Francesa. ¿Quería preguntar? Sí, licenciada. ¿Bien? En esta época es donde se inicia como a considerar la división política de los partidos, ¿verdad? Entre izquierda y derecha, tengo entendido. Ajá, así es. Ajá, con la Revolución Francesa ya pues empiezan a surgir diferentes asociaciones políticas, diferentes partidos políticos, ya empieza a hablarse de un proceso electoral. Muy bien. Entonces, dime. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Fíjese que me quedé perdido en una cosita. Donde usted dijo, la Revolución Francesa era que pretendía crearse de forma escrita una constitución donde se dijeran derechos y deberes. Ajá. Donde me perdí es donde usted dijo, pero para un solo país o para varios, solo para él. No. Digamos, de acá es donde ya surge esa idea de tener una constitución en todos los países. Ah, perfecto. Ah, ya lo entendí. Ajá. Sí. Gracias. Bueno, acá, ¿verdad? Es donde ya surge entonces esa idea de poder tener una constitución en cada país. Muy bien. Miremos los principios del constitucionalismo.
Uno de ellos es que la Constitución, como ley suprema, producto de la soberanía popular. El primero de esos principios fue la noción misma de la Constitución como una carta política escrita, de la emancipación de la soberanía popular, de carácter rígida y permanente, constitutiva de normas de rango superior, inmutables en ciertos aspectos y que no solo organiza el Estado, sino también una parte dogmática donde se van a declarar valores fundamentales de la sociedad y de los derechos y garantías de los ciudadanos. ¿Ah? En este principio se basa mucho nuestra Constitución. Solo que nuestra Constitución pues no es tan rígida, ¿verdad? Sí es escrita y sí contiene lo que es la soberanía, lo que les acabo de explicar. Sí contiene una soberanía, ¿verdad? También nuestra Constitución tiene un rango o un carácter superior que por encima de ella no hay ninguna otra ley. También es inmutable en ciertos aspectos. Nuestra Constitución también es inmutable en ciertos aspectos. También organiza al Estado, como les dije. El Estado no solo son los tres poderes del Estado. Ustedes ya vieron teoría del Estado. ¿O lo van a ver en este semestre? En este semestre lo miramos, licenciado. Excelente. Bueno, espero que entonces cuando miremos el tema de la soberanía, de lo que es el Estado, vayamos juntamente con su catedrático de teoría del Estado. Entonces, disculpe. Dime. Cuando se refiere a carácter rígida, perdón, es que se me entrecortó el internet. Sí, lo que les estaba mencionando que nuestra Constitución no es tan rígida, ¿verdad? Rígida quiere decir que solo eso y solo eso se hace, ¿verdad? Y que de ella no van a emanar nada, ni se puede comparar nada, a ninguna otra ley, ni nada. En cambio, la de nosotros sí, porque ya vimos que de la Constitución emanan otras leyes, ¿verdad? Entonces, les estaba diciendo entonces. Y en ese caso de que no, así como en el caso de ellos, que no emana otras leyes, entonces, ¿cómo se regirían ellos? ¿O cómo? Ahí sí solo netamente lo que establece la Constitución. Netamente lo que establece la Constitución. ¿Verdad? Entonces acá, bueno, como les dije, ¿verdad? Entonces, nuestra Constitución es muy parecida a este principio. Nosotros sí tenemos una soberanía. Nosotros sí estamos organizados, o el Estado sí está organizado, porque tiene sus tres poderes del Estado, pero también nosotros, como ciudadanos, pertenecemos al Estado. Somos un elemento del Estado. ¿Por qué? Porque nuestra propia Constitución nos da cierto poder a nosotros. Hablemos, y como les mencioné, hablemos de la soberanía, ¿verdad? Que nosotros la soberanía la tenemos nosotros como pueblo, pero también la podemos delegar o la tenemos que delegar a los tres poderes del Estado. También tenemos una parte dogmática, ¿verdad? Que esta parte dogmática nos va a hablar sobre los derechos individuales y colectivos que tenemos. Y también nos van a garantizar o vamos a tener garantías como ciudadanos, como las tres que les he venido mencionando, que es el amparo, la exhibición personal y la de inconstitucionalidad, ¿verdad? Entonces, nuestra Constitución sí se parece bastante a este
primer principio del constitucionalismo. Muy bien, por la hora lo vamos a dejar acá. Vamos a continuar viendo el tema el día lunes a las 7 de la noche. Licenciada, solo una preguntita. Dime, Ingrid. Habló de los 3 mecanismos, me dijo inconstitucionalidad, ¿y cuáles eran los otros 2? El amparo y la exhibición personal. Amparo y exhibición personal. Muy bien, licenciada, muchísimas gracias. Bueno. Feliz noche, licenciada. Muchas gracias por todo. Excelente fin de semana. Gracias igualmente a todos los demás que no tengan preguntas. Gracias, licenciada. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz fin de semana. Feliz noche, licenciada. Gracias. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, chicos. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, dime. Es que cuando nos unimos, bueno, sí me uní al principio, pero a mí no me apareció el link. Y no pregunté porque varios compañeros también preguntaron y pues ya no lo pasó. Permítanme. Esa también es mi duda, Lick. La Gracias. asistencia. La mía también, Ligda. Permítanme. Ahorita vamos a... Entonces los vuelvo a enviar. Ahí está, ya no me respondan, solo entren al link.